Juan el Bautista es una figura de una profundidad inmensa, cuya vida y ministerio están intrínsecamente entrelazados con la preparación de la humanidad para la irrupción del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Su historia no es solo una biografía, sino una parábola viviente de la transición de una era a otra, un llamado radical al arrepentimiento y una encarnación del verdadero espíritu profético. El relato del nacimiento de Juan, meticulosamente registrado por Lucas, no es un mero dato biográfico, es el cumplimiento de un plan divino largamente gestado. Zacarías, del turno de Abías. Esto lo sitúa dentro de la estructura de servicio del Templo de Jerusalén, específicamente en el octavo de los 24 turnos sacerdotales establecidos por David, 1 Crónicas 12 y 10. La familia de Zacarías y Elisabet, ambos descendientes de Aarón, representaba la élite sacerdotal y, teóricamente, la cúspide de la piedad judía. Eran justos delante de Dios, y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este detalle es crucial: el heraldo del Mesías no nace de la corrupción o el desvío, sino de una raíz piadosa, aunque humanamente limitada. La presión de la esterilidad. En la sociedad judía del siglo I, la esterilidad era una desgracia profunda, a menudo interpretada como un signo de desfavor divino o una maldición. Para una pareja anciana y piadosa como Zacarías y Elisabet, esta era una carga significativa. Este detalle no es solo dramático, subraya el carácter milagroso del nacimiento de Juan, alineándolo con figuras como Sara, madre de Isaac, y Ana, madre de Samuel, cuyos hijos también fueron dones divinos en la vejez y la esterilidad. Este detalle no es solo dramático, esto prefigura un propósito extraordinario para el niño: la revelación angélica y sus implicaciones teológicas. El escenario del templo. El anuncio ocurre en el lugar santo del templo, un espacio sagrado reservado para los sacerdotes, durante el ritual del incienso. Es un momento de máxima conexión entre lo terrenal y lo divino, y la aparición de Gabriel allí subraya la solemnidad y el significado trascendente del mensaje. El humo del incienso, ascendiendo, era símbolo de las oraciones del pueblo subiendo a Dios, y en ese contexto, Dios responde directamente. Gabriel, el mensajero de la nueva era, el mismo ángel que había anunciado el nacimiento de Daniel, Daniel 9 y 21, y de Jesús a María, trae la noticia del nacimiento de Juan. Su aparición señala una intervención divina específica y un momento clave en la historia de la salvación. Será grande delante de Dios, Lucas 1 y 15, no grande en poder o riqueza mundana, sino en estatura espiritual y propósito divino. No beberá vino ni sidra, esto lo identifica como un nazareo, aunque no formalmente, pero con las prohibiciones dietéticas de uno, como Sansón o Samuel. El voto nazareo era un símbolo de consagración total a Dios, de separación de lo mundano y de la cultura circundante. Esta austeridad prefigura su vida en el desierto y su mensaje radical: será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Esta es una declaración poderosa y única. No solo sería un hombre espiritual, sino que su vocación profética y su conexión con Dios comenzarían antes de su nacimiento, marcándolo como divinamente elegido y capacitado. Esto se manifiesta en el salto de gozo, en el vientre de Elisabet ante la presencia de María y Jesús, Lucas 1, 41, 44, una respuesta prenatal al Mesías. E irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1 y 17. Esta es la clave teológica. Se conecta directamente con Malaquías 4, 5-6, la última profecía del Antiguo Testamento, que anunciaba la venida de Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Juan es el cumplimiento de esta profecía, no una reencarnación, sino un portador del mismo espíritu y misión profética: llamar al arrepentimiento y reconciliar corazones para la venida del Señor. Su misión es preparar un pueblo bien dispuesto para el Mesías. La incredulidad de Zacarías y su consecuencia. La duda de Zacarías, un sacerdote anciano que debería haber estado familiarizado con las intervenciones divinas, resulta en su mudez temporal. Esto sirve como una señal milagrosa de que la palabra de Dios se cumplirá, independientemente de la fe humana, y también como un castigo leve que subraya la seriedad de la promesa divina. El Benedictus, la profecía de Zacarías, Lucas 1, 67-80. Restauración del habla y del espíritu. Al nacer Juan y cumplirse la orden de nombrar al niño Juan, Zacarías recupera el habla y es lleno del Espíritu Santo. Esto lo transforma de un hombre incrédulo a un profeta. Dos ejes proféticos. El Benedictus es un cántico de alabanza y profecía con dos focos principales. La obra redentora de Dios para Israel, Lucas 1, 68-75, canta sobre la redención y el cuerno de salvación en la casa de David, recordando las promesas del pacto con Abraham, Génesis 10 y 18, y los juramentos a los padres. Esto muestra que la venida de Juan y Jesús no es un evento aislado, sino la culminación de la historia de la salvación de Israel.
El rol de Juan como precursor, Lucas 1, 76-79, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí se articula con precisión el propósito de Juan, ser el heraldo que señala a Cristo, proveyendo el conocimiento de salvación, que lleva al perdón de los pecados, a través de la misericordia de nuestro Dios, que trae un sol naciente, Jesús, para iluminar a los que están en tinieblas. 2. La forja en el desierto, carácter, consagración y consistencia. La etapa entre el nacimiento de Juan y el inicio de su ministerio está marcada por su misteriosa vida en el desierto, un período de profunda formación espiritual y personal. 1. El significado teológico del desierto, Lucas 1, 80. Lugar de purificación y encuentro con Dios. En la tradición judía, el desierto no es un lugar vacío, sino un crisol donde se forja el carácter. Es el lugar del Éxodo, donde Israel aprendió a depender de Dios y recibió la ley. Es donde Moisés y Elías tuvieron encuentros transformadores con Dios. Para Juan, el desierto es su seminario, su monasterio, su lugar de retiro y consagración. Aquí se desconecta del ruido del mundo y se sintoniza con la voz divina. Desapego del sistema establecido. Al permanecer en el desierto, Juan se separa de la corrupción percibida en el templo y el liderazgo religioso de Jerusalén, así como de las comodidades y distracciones de la vida urbana. Esto le confiere una autoridad moral innegable cuando emerge. Crecía y se fortalecía en espíritu. Esto implica un desarrollo interno, una profundización de su relación con Dios, preparándolo espiritualmente para la inmensa tarea que le esperaba. 2. Austeridad profética y simbolismo, Mateo 3, 4, Marcos 1, 6. Vestimenta primitiva y profética, vestido de pelo de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Esta indumentaria lo conecta directamente con el profeta Elías, 2 Reyes 1, 8. No era una moda, sino un poderoso símbolo de su identidad como profeta de Dios, su desapego de lo material y su mensaje urgente. También podría simbolizar la aspereza de su mensaje. Dieta radical, su comida era langostas y miel silvestre. Esta dieta no solo reforzaba su imagen de asceta y su total dependencia de la provisión divina, sino que también era accesible en el desierto. La miel silvestre se encontraba en rocas o árboles, y las langostas eran un alimento permitido según la ley dietética, Levítico 11 y 22. Esta austeridad extrema lo diferenciaba radicalmente de los líderes religiosos de su tiempo y atraía la atención por su autenticidad. Contrastes con los saduceos/fariseos, mientras que los sacerdotes del templo y los fariseos a menudo buscaban la respetabilidad social y una vida más cómoda, la vida de Juan en el desierto era una condena implícita de tales valores y una llamada a una radicalidad diferente. 3. El ministerio del clamor en el desierto, el bautismo y el juicio inminente. Juan irrumpe en la escena pública con un mensaje urgente y un rito distintivo que sacude las bases de la religiosidad judía de su tiempo. 1. La proclamación del reino y el arrepentimiento, Mateo 3, 1, 12, Marcos 1, 2-8, Lucas 3, 1, 18. El cumplimiento de Isaías 40, 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan no se presenta a sí mismo, sino como la voz que anuncia a otro. Su función es logística y preparatoria, despejar los obstáculos, pecados, para la venida del Mesías. El mensaje central, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mismo mensaje inicial que proclamaría Jesús. No es solo un cambio de mente, metanoia, sino un giro radical del corazón y del estilo de vida. El reino de los cielos no es un concepto futuro y abstracto, está cerca, ha llegado en la persona de Juan y está a punto de manifestarse plenamente en Jesús. Generación de víboras, Juan no se andaba con rodeos. Su reprensión a los fariseos y saduceos, las élites religiosas, era brutalmente directa. Les confronta por su hipocresía y su confianza en su linaje davídico/abrahámico como garantía de salvación. El hecho de ser hijos de Abraham no les salvaría del juicio venidero. Frutos digno de arrepentimiento. El arrepentimiento no era solo una confesión de labios, sino una manifestación tangible en acciones. Compartir, Lucas 3 y 11 a la multitud, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esto es un llamado a la justicia social y la caridad radical. Integridad financiera, Lucas 3 y 13 a los publicanos, recaudadores de impuestos, a menudo corruptos, no cobréis más de lo que os está ordenado. Un llamado a la honestidad en las profesiones.
No extorsionar, Lucas 3 y 14 a los soldados, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Un llamado a la ética profesional y la abstención del abuso de poder. Estas demandas específicas revelan la profundidad del arrepentimiento que Juan esperaba, una transformación que afectara todas las esferas de la vida, no solo los rituales religiosos. 2. El bautismo de arrepentimiento, Mateo 3, 6, Marcos 1, 5. Un bautismo único, aunque existían lavamientos rituales, mikve, en el judaísmo y el bautismo de prosélitos al judaísmo, el bautismo de Juan era distintivo. Era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Simbolizaba una purificación de la impureza moral y una dedicación a un nuevo camino bajo la expectativa del Mesías. Era un acto único de iniciación en una nueva forma de vida, no un lavado ritual repetitivo. Era para todos, no solo para prosélitos. Judíos de todas las clases y estatus venían a ser bautizados, confesando sus pecados. El bautismo con Espíritu Santo y fuego, Juan enfatizaba que su bautismo era solo de agua, pero venía uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, Mateo 3 y 11. Espíritu Santo, alude a la nueva era mesiánica donde Dios derramaría su Espíritu, Joel 2, 28-29, Ezequiel 36, 26-27, otorgando poder para vivir una nueva vida. Fuego, tiene un doble significado, purificación, que consume la escoria, como en Malaquías 3, 2-3, y juicio, que consume la paja, como en Isaías 5 y 24. El Mesías traería o bien la vida abundante del Espíritu o el juicio consumidor sobre aquellos que rechazaran su llamado. 4. El encuentro con el Mesías, la cima del ministerio de Juan. El punto culminante del ministerio de Juan es el bautismo de Jesús, el momento en que el heraldo señala al Rey. 1. El bautismo de Jesús, obediencia y manifestación, Mateo 3, 13-17, Marcos 1, 9-11, Lucas 3, 21-22. La resistencia de Juan, conociendo la santidad de Jesús, inicialmente se resiste, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Esta humildad de Juan subraya la superioridad de Jesús. La respuesta de Jesús, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esta es una declaración teológica profunda. Jesús, que no tenía pecado, no necesitaba arrepentimiento. Su bautismo no fue para el perdón de pecados, sino para identificación con la humanidad pecadora. Jesús se solidariza con la humanidad caída, compartiendo su experiencia y validando el camino del arrepentimiento. Validación del ministerio de Juan. Jesús, al someterse al bautismo de Juan, da su sello de aprobación al precursor, confirmando su autoridad y mensaje. La Epifanía Trinitaria. Este evento es una de las manifestaciones más claras de la Trinidad en la Biblia. El Espíritu Santo desciende, en forma corporal, como paloma, sobre Jesús. La paloma simboliza paz, pureza y la nueva creación. Génesis 8, 8-. La permanencia del Espíritu sobre Jesús, Juan 1 y 33, indica una investidura de poder y unción permanente para su misión. La voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta voz celestial ratifica la identidad de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, y declara la aprobación divina de su misión. Es un eco de las palabras de Isaías 42, 1 sobre el siervo del Señor. 2. El testimonio inequívoco de Juan, Juan 1, 29-36, 3, 27-30. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es la declaración más profunda y reveladora de Juan sobre Jesús. Cordero de Dios, alude al Cordero Pascual, Éxodo 12, cuyo sacrificio salvó a Israel de la muerte, y al Cordero de Isaías 53, 7, el siervo sufriente que llevaría las transgresiones de muchos. Juan, al proclamar esto, entiende que Jesús no es solo un rey o un libertador político, sino el sacrificio expiatorio definitivo por los pecados de toda la humanidad, que quita el pecado del mundo, una declaración universalista, trascendiendo las fronteras de Israel. Es necesario que Él crezca, y que yo mengüe. Juan 3 y 30. Esta es la cumbre de la humildad y la correcta perspectiva ministerial de Juan. A medida que la fama y el número de discípulos de Jesús crecían, los discípulos de Juan sentían celos. La respuesta de Juan es la de un verdadero siervo. Su propósito era preparar el camino, no ser el centro. Él era el amigo del esposo, Cristo, que se regocija al escuchar la voz del esposo. Su alegría se completaba al ver a Jesús glorificado. Esta declaración es un modelo de desinterés para todos los que ministran en nombre de Cristo. La prueba del sufrimiento y la confirmación del martirio.
La vida de Juan culmina en la prisión y la decapitación, actos que sellan su testimonio y prefiguran el destino del Mesías. 1. La confrontación profética y la prisión, Mateo 14, 3-4, Marcos 6, 17-18, Lucas 3, 19-20. Denuncia de Herodes Antipas. Juan no era un profeta de salón. Su celo por la justicia lo llevó a denunciar públicamente la inmoralidad del tetrarca Herodes Antipas, quien se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, mientras éste vivía. Esto violaba la ley mosaica, Levítico 6 y 16, 8 y 21. Este acto muestra la audacia de Juan y su negativa a comprometer la verdad por temor a la autoridad. Herodes, fascinación y temor. Marcos 6 y 20 nos dice que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Herodes estaba moralmente conflictuado, reconocía la autoridad de Juan pero no estaba dispuesto a arrepentirse radicalmente. Esta ambivalencia lo hace vulnerable a la influencia de Herodías. La duda en la prisión y la respuesta de Jesús, Mateo 11, 2-6, Lucas 7, 18-23. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Esta pregunta desde la cárcel ha sido objeto de mucho análisis. ¿Crisis de fe? Es posible que Juan, languideciendo en prisión y quizás esperando un Mesías que liberaría a Israel del yugo romano y establecería el reino de Dios con poder militar, se sintiera perplejo por la aparente falta de acción de Jesús en su liberación. La visión del Mesías de Juan podría haber sido más cercana a las expectativas judías de un Mesías político. Una interpretación más común es que Juan envió a sus discípulos a Jesús no por su propia duda, sino para que ellos mismos vieran las obras de Jesús y creyeran. Juan sabía que su ministerio estaba menguando y el de Jesús creciendo, y quería que sus seguidores se unieran a la causa del verdadero Mesías. La respuesta de Jesús no da un sí directo, sino que se refiere a las obras milagrosas que está realizando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estas obras son el cumplimiento de las profecías de Isaías sobre la era mesiánica, Isaías 29, 18-19, 35, 5-6, 61, 1. Jesús añade una bienaventuranza: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, un suave reproche para aquellos que esperaban un tipo diferente de Mesías. El elogio de Jesús a Juan, Mateo 11, 7-19, Lucas 7, 24-35. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Jesús defiende la integridad y la autenticidad de Juan frente a las multitudes. No era un hombre débil, ni un cortesano de lujo, ni un simple profeta. Más que un profeta, Juan es el mensajero anunciado en Malaquías 3, 1. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esta es una de las declaraciones más grandiosas de Jesús sobre cualquier figura humana. Subraya la posición única de Juan en la historia de la salvación como el punto culminante del antiguo pacto. La paradoja del reino, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esta aparente contradicción resalta la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Aquellos que entran en el reino de Dios a través de Jesús, incluso el más pequeño de los creyentes, tienen una relación más íntima con Dios y un acceso más pleno a su espíritu y a la revelación de Cristo de lo que Juan, el más grande de los profetas antiguos, tuvo. Juan fue el último mensajero que miraba hacia adelante. Los creyentes del nuevo pacto miran hacia atrás a Cristo consumado y hacia adelante a su plenitud. La trampa de Herodías. La ira de Herodías por la denuncia de Juan era implacable. En el cumpleaños de Herodes, su hija Salomé bailó de una manera que agradó tanto a Herodes que le ofreció cualquier cosa hasta la mitad de su reino. Impulsada por su madre, Salomé pide la cabeza de Juan. La debilidad de Herodes. Herodes se entristeció, sentía un respeto ambiguo por Juan. Sin embargo, por el juramento que había hecho públicamente ante sus convidados, no quiso negárselo. Esto revela su temor al que dirán, su compromiso con la vanidad y el honor humano por encima de la justicia y la vida de un hombre justo. El sacrificio final, la decapitación de Juan es un acto de crueldad y tiranía que sella su testimonio. Su muerte, como la de Elías en menor medida, es el destino de muchos profetas que desafían la corrupción del poder. Es un preludio sombrío de la pasión de Jesús. Lecciones del martirio. El martirio de Juan es un poderoso recordatorio de el costo de la verdad. Defender la verdad de Dios a menudo conlleva un precio. La supremacía de la conciencia. Juan eligió la obediencia a Dios por encima de la supervivencia personal. La soberanía divina. Incluso en la muerte, Juan cumple su propósito, allanando el camino para la total manifestación del Mesías. Sus discípulos, al recoger su cuerpo y notificar a Jesús, demuestran la continuidad de su influencia. El legado profundo y duradero de Juan el Bautista. La influencia de Juan el Bautista se extiende mucho más allá de su tiempo,
permeando la teología y la práctica cristiana. Un faro entre los pactos. El último de los profetas del antiguo pacto, Juan cierra la era de la ley y los profetas. Es la culminación de la espera mesiánica de Israel, el punto donde las sombras y los tipos del Antiguo Testamento encuentran su antetipo en Cristo. El primero de los heraldos del nuevo pacto, aunque su ministerio era de transición, Juan anuncia y prepara activamente la llegada del nuevo pacto mediado por Jesús. Su bautismo de arrepentimiento anticipa el bautismo cristiano. Un modelo de vida y ministerio. Radicalidad y desapego. Su vida austera y su desinterés por las comodidades mundanas son un desafío constante a la complacencia y el materialismo. Valentía profética. Su disposición a confrontar el pecado en los más altos niveles de poder es un ejemplo de integridad y fidelidad a la palabra de Dios, sin miedo a las consecuencias. Humildad cristocéntrica. Su famosa declaración, es necesario que Él crezca, y que yo mengüe, es el epítome del servicio centrado en Cristo. Para cualquier líder o creyente, es un recordatorio de que nuestra labor no es para nuestra propia gloria, sino para magnificar a Jesús. Un mensaje de arrepentimiento eterno. El llamado de Juan al arrepentimiento sigue siendo relevante. No es un mensaje de una sola vez, sino una disciplina continua para el pueblo de Dios, un retorno constante a la justicia y la obediencia. La Iglesia primitiva y el bautismo. El libro de los Hechos, Hechos 6 y 25, 19, 1, 7, muestra que había discípulos de Juan el Bautista que no habían oído de Jesús o del Espíritu Santo. Esto subraya la necesidad de que el mensaje de Juan fuera completado con la enseñanza sobre Jesús y el don del Espíritu Santo. Pablo y Apolos los instruyen más plenamente, y son bautizados en el nombre de Jesús y reciben el Espíritu Santo. Esto muestra la distinción y la continuidad entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. La patrística y los padres de la Iglesia. Los padres a menudo veían a Juan como el ángel de Malaquías, el precursor por excelencia. Lo veneraban por su santidad, su martirio y su papel crucial en la preparación del camino de Cristo. La iconografía cristiana a menudo lo representa con alas o con el gesto de señalar a Jesús. El bautismo de Jesús como paradigma. El bautismo de Jesús por Juan se convierte en el modelo fundamental para el sacramento del bautismo en la tradición cristiana, simbolizando la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida con Cristo, aunque con una significación teológica más rica que la del bautismo de Juan. La vida de Juan el Bautista es una tapicería rica en significado, un microcosmos de la historia de la salvación. Desde su concepción milagrosa que rompe siglos de silencio profético, pasando por su forja en la austeridad del desierto, hasta su poderoso ministerio de arrepentimiento y su martirio, cada aspecto de su existencia clama la llegada de Jesús. Él no solo fue el heraldo que anunció la inminente irrupción del reino de Dios, sino también un ejemplo viviente de lo que significa ser un verdadero profeta, fiel a la verdad, intrépido en la proclamación, humilde en el propósito y dispuesto a darlo todo. Por aquel a quien sirve. Juan el Bautista sigue siendo una figura que nos desafía a examinarnos, a arrepentirnos sinceramente y a estar siempre preparados para la manifestación del Mesías, tanto en su primera venida histórica como en su retorno futuro. ¿Te gustó lo que acabas de ver? No te detengas ahí. Haz clic en la cuadrícula que aparece aquí en el vídeo. Aquí te contamos la fascinante historia de Elías, los cuervos y cómo Dios demuestra su poder. Una historia que te dejará sin palabras. Suscríbete, dale me gusta y comparte.